Hey amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y quiero darles la bienvenida a este episodio más que hemos estado grabando y en formato extendido acerca de los temas de domingo. Y hoy tengo invitados a Quique, Marian y Jessy. ¿Cómo están, amigos? Bien, bien, gracias. Muy bien, qué chido. ¿Listos? Sí. ¿Listos para hoy? ¿Listos? Listo. Yeah. Vamos a estar hablando hoy acerca de la serie Sígueme, esta serie que ya terminó, constó de 3 mensajes, 3 domingos, en los que hemos estado hablando acerca del discipulado. Por eso es que ahora invitamos a discípulos que hemos visto, nos ha constado que han aceptado este llamado de Jesús de convertirse en verdaderos discípulos. Y hoy quiero platicar con ellos acerca de lo que fue esta serie y acerca de lo que ellos han experimentado como discípulos. Recuerda que la serie constó de 3 mensajes: una gran invitación, una real diferencia y un alto costo. Y bueno, pues para empezar, chicos, ¿qué entienden ustedes por discípulo? La palabra discípulo, para ustedes, para cada uno de ustedes, ¿qué significa? A ver, si quieren empezamos aquí con Jess. Primero las damas. Sí. Porque yo iba a copiar la de ustedes, le iba a complementar. Pero bueno, yo creo que es como una entrega total a Jesús, ¿no? Hablando en este caso de Jesús, pero una entrega total es totalmente incondicional, ¿no? Es darlo todo. Sí, me gusta. Sí. Marian. Pues un discípulo es seguir lo que hacer lo que hacía Jesús. O sea, no nada más decir, ay, yo creo en Dios, voy a una iglesia cada domingo, sino de verdad vivir día tras día como Jesús vivía, en oración, en amor por su palabra. Sí, muy bien. Sí. Pues yo creo también que puede ser un sacrificio de vida, pero que se convierte en un estilo de vida. Cuando le agarras ya el saborcito, cuando dices, no sé, le agarras el sabor, ¿no? Y entiendes lo que dice Marian y lo que dice Jessy. O sea, no solo es conocer de Jesús, sino es darlo todo por Él, ¿no? Como sus discípulos quizá años antes, eso mismo también. Sí, súper bien. Y bueno, en el primer tema hablamos acerca de esta gran invitación, ¿verdad? Y cómo Jesús invitó a sus discípulos, ¿no? Se los encontró haciendo diversos oficios, trabajando, y Él pasó algo, vio en ellos, que les dijo, ven, sígueme, ¿no? Y estos hombres se convirtieron en discípulos. Y hablábamos como del contexto judío, es muy importante cómo se daba todo este rollo del discípulo, ¿verdad? Estos chicos que eran instruidos según la escuela judía, que había 3 niveles de esta escuela, y que en el último nivel ellos tenían que escoger a su rabino. Y eso significaba de alguna manera seguir a una persona casi por el resto de su vida, ¿no? Para aprender de él, para imitarlo, para ver cómo él interpretaba las escrituras y todo eso. Pero Jesús, a diferencia del rabino que evaluaba cada una de las características de estos discípulos, Jesús no se advierte que haya evaluado algo, sino solamente la invitación de sígueme, ¿no? Una gran invitación. ¿Ustedes qué creen que haya sido lo que Jesús vio en ustedes? Bueno, yo puedo creer que a lo mejor, pues sí, una persona totalmente imperfecta, pero no sé, es lo que siento que Jesús vio en mí. Yo creo es alguien imperfecto, pero que podría moldearse, o sea, en amor, obviamente, que podría, pues sí, servirle, ¿no? Ok, súper. Marian. Yo creo que, así como dice Jessy, vio, o sea, que al vernos imperfectos y vernos tal como somos, sabe que sí o sí tenemos la dependencia de correr ante Él, porque no somos como de que no, yo soy bien buena para esto, yo soy la mejor en esto. O sea, no, es un constante de humildad y decir, no, o sea, yo no valgo nada, no sé nada, no, por mis propias fuerzas. Encuentro mi valor y mi identidad, mi propósito, mi llamado en Dios y en quien Él dice que somos. Y creo que también es importante la disposición del corazón, o como ese anhelo de que, ay Dios, yo quiero.
Sí, muy bien. ¿Quique? Yo también creo que bueno, eso que comentan es buenísimo, pero la obediencia, también creo que la obediencia al llamado de lo que Jesús te ha dicho, quizá en oraciones, quizá a través de tus circunstancias, o quizá en dónde te encontró Él, ¿no? De dónde te sacó y a dónde te está llevando. Y yo creo que sería la obediencia en lo personal. A mí fue algo que me costó mucho, pero que me di cuenta que siendo obediente es como que de repente volteas atrás y dices, wow, o sea, Dios, estás haciendo cosas que jamás creí que pudieras hacer en mí, ¿no? Sí. Ni siquiera soy ese tipo de persona, pero agradezco por la persona que soy ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y como dice María, no encuentras cosas que en tus fuerzas pues es imposible que puedas hacer, pero que a través de todo lo que Jesús te ha dado y a través de que todo lo que tú has decidido como darle a Él, pues te va llevando como a esos lugares, ¿no? Sí. Más, Sí, y más y más y más. Sí, súper. Y no sé si ustedes lo notaron, a mí sí me llama la atención, todavía hoy en la mañana estaba pensando en ello. ¿Cómo es que, al menos en estos 5 discípulos que encontramos, a los que Jesús llamó, que es Pedro, su hermano Andrés, Juan, su hermano Santiago y Leví, estos 5 estaban haciendo algo, ¿sabes? Y esto me encanta porque a veces cuando no haces nada, cuando estás de baquetonzote, por así decirlo, sin un propósito en tu vida, sin nada, a veces es fácil seguir a Jesús, porque dices, no tengo nada que perder, o sea, estoy en la nada y pues alguien me llama, pues voy. Pero cuando estás haciendo algo, cuando ya tienes una vida, por así decirlo, tienes un trabajo, tienes una idea de propósito, de un plan, de si yo tengo este plan, porque al menos creo que ustedes tenían un plan de vida antes de que llegara la invitación, ¿no? ¿Qué estaban haciendo antes de que llegara esa invitación? O sea, y entendemos que no es una invitación literal, ¿verdad? O sea, a nadie se le aparece Jesús y le dice, ven, sígueme. Claro. O no sé, ¿verdad? Pero no es así. Es más bien cuando tenemos esa revelación de quién es Jesús y decidimos nosotros seguirlo, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Yo empiezo. Dale, amigo, dale. Antes de que se me olvide, porque yo me acuerdo mucho de esa vez. Y bueno, lo va a confirmar, ¿no? Yo recuerdo que estaba vendiendo autos, coordinando las ventas de una agencia. Y yo recuerdo que estaba en mi escritorio y de repente empecé, pues yo recuerdo así en mi mente escuchar, este no es tu lugar. Wow. O sea, yo estaba en mi escritorio y este no es tu lugar. Pero pues yo dije, bueno, a lo mejor, no sé, o sea, estoy estresado quizá, no ha sido un buen día, no sé, pero al día siguiente igual, y así una semana. Entonces, recuerdo que un lunes yo llego a la agencia y eran temporadas de COVID, me regresan, que porque tenía tos, síntomas. Entonces yo llego al seguro, me hacen una prueba, sale negativa y me dicen, no, ¿sabes qué? Te vamos a hacer otra, porque a veces salen negativas. Me hacen otra prueba y sale negativa. Y yo, bueno, pues ya. Y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a incapacitar. Y yo, ¿pero por qué si no tengo nada? No, pues no sé. Y yo dije, pero qué raro, pues el seguro no hace eso, ¿no? O sea, el seguro no te incapacita nada más. De gratis. De gratis. Entonces yo dije ese día, recuerdo que en la espera yo estaba analizando mucho esa voz en mi mente de este no es tu lugar, acerca de mi trabajo. Y recuerdo que mi esposa Pao me dice, habla con Güero. Y yo, pues es que estoy bien, o sea, solo es esa voz. Y el día que llegué, que ese mismo día te hablé y me dijiste, no, pues vente. Recuerdo que tú ya sabías. Dios ya te había dicho, ¿no? Lo que iba a pasar después, sí. ¿No? Solo esperabas que yo entendiera lo que estaba pasando. Pero, ¿sabes? Entonces, la última voz en mi mente fue... Porque yo le decía a Dios, pero entonces, ¿dónde es mi lugar, no? O sea, en esa semana, ¿dónde es mi lugar? Y fue, no te voy a mostrar nada hasta que dejes de tener miedo. Entonces fue que fui a hablar con Güero porque dije, pues, ¿qué me está dando miedo? Y entendí que mi miedo era que veníamos de una prueba de años y entonces justo estábamos como estabilizando nuestra vida, ¿no? En casa, en las finanzas, en el matrimonio.
Y luego esta sensación de chin, o sea... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Fue como eso, ¿no? Y ya después, pues, no sé si tú te acuerdas, amigo. Sí, yo me acuerdo mucho de haberte visto una vez que tocaste una guitarra en Sur, que te subieron a la alabanza. Y desde ahí como que Dios me decía, ¿ya lo viste? Yo pues sí, o sea... Y decía, es que tienes que ver más, ¿no? O sea, y algo nos decía Jesús a mí y a Rose como del valor que tenías, ¿no? Y que tienes y que eras como un diamante en bruto, vamos a decirlo. O sea, no había nada en lo externo, pero algo Dios ya estaba haciendo en tu vida, ¿no? Entonces sí me acuerdo perfectamente de esa temporada. Sí, entonces pues ahí fue donde yo entendí, Dios me quiere acá, ¿no? Y hemos visto como he aprendido mucho y sobre todo la relación con Él y cómo Él me ha estado llevando y el miedo que estaba en mi mente ahora es, no, Dios está conmigo, ¿no? Sí. Jesús está conmigo, Él es el que me llena de fuerza. Si Él me puso en donde estoy ahora, pues Él respalda esa decisión, ¿no? Y uno sigue siendo obediente. Sí. Pues bueno, ahí está, antes de que se me olvidara, yo por eso quería... Sí. Ustedes, chicas, ¿qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuándo cayó el clic así? Cuando les cayó el clic, ¿qué estaban haciendo? Pues a mí en lo personal, yo estaba pues haciendo mi vida normal, ¿no? O sea, como que desde muy pequeña conocí a Jesús y desde muy pequeña yo quería estar involucrada como en servir o en estar, pues sí, o sea, todo para Jesús y así. Pero luego pasa como que pues también es un proceso. Yo creo que Dios nos va llevando, nos va moldeando y es como que sí quiero llamarte para que estés de tiempo aquí conmigo siempre como mi discípula, pero te estoy formando y yo quiero obediencia, yo quiero paciencia, yo quiero formar muchas cosas en ti. Yeah. Entonces, en muchos años de mi vida pues yo estuve como que me sentí, por así decirlo, en espera. Como de, pues no estoy viendo nada, pero en lo poquito o en lo que yo estoy ahorita, pues le voy a dar. O sea, quizá no es como mi deseo, mi anhelo dar solo esto poquito, pero yo entendía que no era como el momento para estar dándolo todo. Y quizás sí pasé por frustración y por mucho como de, pero fue como, Dios, tú sabes, quizá tú no me quieres como que dentro de la iglesia 100%, quizá tú quieres que yo esté siendo luz afuera. Y entonces fue cuando como que dije, bueno, si esto es lo que toca ahora, es lo que voy a hacer. Entonces me direccioné a estar en la universidad, estar trabajando pues teniendo trabajos seculares, comencé a emprender porque me encanta todo eso de estar creando cosas y estar emprendiendo. Y entonces pues yo pues dando clases me direccioné totalmente a estar haciendo como en algo en mi vida trazada o así. Y yo de verdad pues dije, pues ya Dios, acepto lo que tú quieras. Si esto es lo que tú quieres, yo te voy a dar gloria a través de una vida así y que otros te conozcan. Y pues ya fue, pues yo como que ya estaba tranquila con eso. Y entonces fue cuando de vuelta Dios me dice, ok, es el momento. Y pues nunca se me va a olvidar porque pues fue cuando pasó, ¿no? O sea, el llamado como muy, muy evidente de que ¿quieres? Y yo, claro que quiero, siempre he querido esto. Y yo, sí quiero. Y entendí, ¿no? Como el proceso de esperar, el proceso de tantas lágrimas, el proceso de... Y que también Dios estaba moldeando mi carácter y muchas cosas. Entonces yo creo que ya estaba en ese punto cuando Dios me dijo, ¿quieres? Y yo estaba como teniendo una vida ya como de espera, pero seguía, ¿no? Como de trabajo y así. Súper, padrísimo. Sí. Y bueno, a diferencia de ustedes que son parte del staff de la iglesia, que trabajan de tiempo completo en la iglesia, Jessie sigue su vida normal, sí. Pero aún así hubo un llamado a seguirlo. ¿Y cómo fue eso para ti, Jess? Fue bien diferente, la verdad, a como han platicado ellos. O sea, yo estaba llevando mi vida normal, en un trabajo ya como trabajo familiar de muchos años, pero yo llegué, o sea, fue justamente como en un encuentro con Jesús. O sea, fue como, mi cambio sí fue como muy radical.
Y la decisión que yo tomé fue así, muy radical, porque de llevar una vida totalmente fuera de Cristo, porque digamos que yo pues tenía ya muy olvidada la parte, pues todo eso de la salvación, Jesús, llevar una vida, pues sí, con Cristo. Yo llego a un encuentro con Jesús porque estaba viviendo yo ya en un entorno bastante tóxico, estaba teniendo demasiados problemas matrimoniales, o sea, era yo una persona muy apegado a lo material, o sea, totalmente diferente. Entonces tengo yo este encuentro y es justo cuando yo hago conciencia en el sacrificio de Jesús, donde a mí en inmediato me cae como el 20, pero de una forma impresionante, ¿no? En aquel entonces yo puedo decir, yo una persona súper dura, o sea, así, dura, así lo describo, ¿no? Y en ese momento de verdad vino un quebranto en mí impresionante, o sea, yo no podía parar, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de ahí como que yo tuve ese encuentro y ya llego yo aquí a la iglesia y entonces se da ese cambio totalmente radical, ¿no? Es donde yo decido seguir, ¿no? Aquí, o sea, seguir una vida con Cristo y ahí pues empecé luego o sea, me metí a servir a la iglesia, me acuerdo que empecé en los Ujieres y así, ¿no? Y me encantó, o sea, fue una vida que realmente me llenó desde un inicio, o sea, desde que yo probé dije, yo quiero estar aquí. Y aparte yo quiero que mi familia esté aquí, ¿no? Sí, qué chido. Sí, Jessie les pavimentó el trabajo a ustedes, porque Jessie era la de las fotos, la de las redes sociales. Entonces ya ustedes llegaron con... Sí, ya estaba el terreno preparado. Ya estaba el terreno preparado, exactamente. Y sí, por ejemplo, yo fui muy similar a Jessie, o sea, el tema del sacrificio de Jesús en la cruz, para mí también fue de alto impacto, que yo siempre lo he explicado así. Yo me quedé en el sentido de estoy en deuda contigo y lo que tú me pidas yo lo haré. Y entonces ahí empiezas a aprender el tema de convertirte en un discípulo. Y entonces sin escuchar una voz que decía sígueme como tal, pero yo dije yo quiero seguirte, o sea, yo entiendo esto y yo quiero seguirte y quiero ser tu discípulo, ¿no? Y ahora soy pastor de una iglesia, pero durante 7 años estuve sirviendo en una iglesia, tenía un trabajo secular, mi familia, mis hijos, pero aún así puedes llegar a ser un discípulo, ¿no? Porque quizá haya personas que piensen, no, pues qué chido, ustedes trabajan aquí, pues si a mí me pagaran yo también sería discípulo de Jesús, ¿no? Pero no es eso, o sea, de hecho el discípulo se forma antes. Sí. Y lo hemos visto, no siempre el mejor discípulo o no siempre el mejor voluntario es el mejor trabajador, no, para nada, son dos cosas completamente distintas. Jesús nos llama desde mucho antes de que alguien ejerza un ministerio de tiempo completo. Sí. Es como estos hombres que estaban pescando, otros reparando las redes, otros cobrando impuestos, y de ahí fueron llamados a seguirlo, ¿no? Y aunque andaban con él para todos lados, pues seguían haciendo sus cosas, yo supongo, ¿no? Porque incluso Pablo menciona, discípulo de Jesús, que él tenía un oficio, un negocio de reparar carpas. Y eso era su trabajo, pero además era de tiempo completo, siendo un discípulo de Jesús, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues está buenísimo todo eso. Ahora, en el segundo tema, hablamos acerca de esta gran diferencia que hay entre los diferentes tipos de personas que seguían a Jesús. Y hablamos acerca de 5, ¿no? Multitudes y simpatizantes, que eran miles de personas. Personas enfermas o personas con necesidad, religiosos, amigos de Jesús y aquellos que en verdad fueron discípulos, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinen de esto. ¿Cómo te consideras que estabas tú? O sea, porque a veces, creo yo, y lo compartíamos hace un rato, estábamos como de, pues medio me simpatiza Jesús, y estando ahí cerca decides seguirlo, o pues yo tengo una necesidad y yo me acerqué por una necesidad y luego me convierto en discípulo, ¿no? O a lo mejor estabas dentro de la religión y ahí, a lo mejor en tu caso, María, que dices yo nací aquí, ¿no? Entonces estabas, digamos, en un sistema, pero aún no había una salvación, ¿no? Sí. ¿Cómo fue en cada uno de ustedes? Bueno, yo recuerdo que fue porque Pau estaba muy inquieta por ir a la iglesia cristiana. Nosotros de niños íbamos a la iglesia católica
y pues cantábamos ahí, ¿no? En el coro y todo, pero nunca Porque tuvimos... aparte cabe agregar que tienes un papá muy cercano a la iglesia católica, ¿no? Sí. Y muy devoto a la fe católica, sí, ¿no? Sí, yo siempre he pensado, mi papá... Es un buen católico. Es un buen católico. Lo buscaron mucho para consejerías, para los velorios, y él predica, es un evangelista, mi papá, ¿verdad? Y entonces, yo creo que de ahí también, yo de verlo, pues... Quizá, yo recuerdo ver de niño, no sé qué problemas tenía de niño, pero yo recuerdo llegar triste a una iglesia de la catedral en el centro y yo meterme solito y yo platicar así con Dios. Wow. Pero, o sea, sin entender realmente, ¿verdad? Que lo podía hacer en mi casa, Sí. que tenía esa cercanía. Entonces, pues bueno, Pau fue la que tuvo la primera Bueno, inquietud. pero paréntesis, saliste de la catedral y te echaste un mollete de Doña Sí, Molle. claro, Doña Molle. Tuve que esperarme un rato porque era temprano. Buenísimos esos molletes. Sí, sí, conozco. En la prepa, quién sabe ahorita si No, sabrán. Dicen que el secreto es el de abajo. El de hasta ahora. Sí, ese que ya está así como Aplastado. tortilla. Sentadita. Sí, ya. Sí. Está bueno. Pero sí, o sea, Pau tuvo la inquietud, y bueno, llegamos por invitación de familia que está en la iglesia. Y yo recuerdo llegar y el primer día yo me enamoré de lo que vi, ¿no? O sea, porque para mí todo lo que venía de niño yo decía, no, es que es bien aburrido la iglesia en la que voy, nadie se habla, o sea, no. Entonces llego y me encantó. Y después entendí lo de conocer a Jesús. Fui a un encuentro, recuerdo que yo no sabía que iba, me lo pagaron, o sea, más, oye, va a haber un evento, ve el fin de semana y Se llega. pasaron como el reel ese que están subiendo ahorita de vamos a una fiesta y es la fiesta de la iglesia. Sí. Y así, ¿verdad? Mi amigo bien emocionado y el otro bien. Sí, la verdad, pero entonces, digo, yo no traía en mi corazón hasta ese momento algo que yo dijera, Dios, necesito de ti así, ¿no? Porque tenía esa como cercanía, pero más adelante sí vino una prueba, un valle en nuestra vida y empezamos a experimentar cosas que en lo personal a mí me acercaron mucho a tener esa intimidad con Dios. Y a pesar de eso, fue como tú mencionas, ¿no? O sea, fuimos cada día experimentando su bondad, su misericordia, su gracia en nuestra vida, su bendición, que como dice Güero, o sea, fue tanto el agradecimiento que sin saber que un día iba a trabajar dentro de la iglesia, él ya me había llamado y yo ya había decidido seguirle por ese de que puedo devolverle yo, ¿no? O sea, no tengo nada. En ese momento no tengo nada para hacer, quizá dinero no tengo para dar, pero tengo mi vida. Entonces dije, ok, Dios, mi vida es para ti. En lo que tú me digas, donde tú me pongas, ahí voy a estar. Y recuerdo que empecé también a servir en los bebés y me encantó, o sea, fue genial, ¿no? Orar por ellos y cuidarles y luego bajar a la siguiente reunión a la alabanza, tocar la guitarra y luego pues quedarme ahí a escuchar y pues fue eso, fue como pues como le pasó a los discípulos, ¿no? Tuvieron un encuentro con él, no recuerdo quién fue el que se quedó ciego cuando se le apareció. Pablo, ¿verdad? Y luego ya, después de ahí él fue otro. Sí. Entonces yo sentí eso algún día y fue como, Dios, yo de aquí soy. Sí. Ok, súper. Sí. Marian. Pues yo creo que es un proceso, ¿no? También pienso que muchos pasamos por algunas de esas tipos de personas. Sí, diferentes, ¿verdad? Sí, como Sí, que primero sí. dices, ay, qué padre, y te impresionas con Sí, Jesús, sí. y eres ahí solo como seguidor, y luego pasas por ese proceso en el que tienes una necesidad y estás ahí solo por esa necesidad y como... Sí. Y cuando, o sea, sí pienso que en mi vida fue así, fue como ese proceso y más porque tengo tantos años, ha sido así. Después pasé por esa etapa en la que súper farisea, súper religiosa y de que, ay no, sí, qué vergüenza. Te rasgaban las vestiduras. Sí, Falda larga. de juzgar a los demás y de tú sentirte perfecta y yo no voy a fallar y ándale. Y ahí es cuando fallas. No, sí, de verdad, en serio yo pienso que mi vida ha sido así, ese proceso.
Y cuando fallas y cuando te das cuenta de que no se trata de religión, no se trata de tu perfección, no se trata de ti, o sea, es acerca de Jesús. Cuando a mí me pasó una situación muy dolorosa, ¿no? En la que yo fallé, yo me equivoqué. Ahí pienso yo que ahí fue cuando dije, wow, fue como mi encuentro. Y yo tenía como unos 24, 25 por ahí. Y ahí fue cuando dije, Dios, o sea, yo te he escuchado toda mi vida y todos estos años, pero como que ahí me cayó el 20 de qué es gracia, qué es misericordia, qué es salvación. Y me sentía tan inmerecedora y como de Dios, yo necesito de ti y no como una religión, no porque tú me sanes, no porque tú, o sea, como que esa, como les pasó a ustedes de que como el clic de que no tengo nada, ajá, sí, de que no tengo nada de cómo darte a cambio lo bueno que tú has sido, tu gracia, tu amor, y sentí, aún en mis errores, aún en mi caída, después de ser tan religiosa, sentí el abrazo de Dios, su gracia, su amor. Y fue ahí que comenzó todo ese proceso. De caminar. Sí, te pasó como Job, ¿no? Que dice, de oídas te había oído, sí. mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Sí. Y es ese, ¿no? Como esos diferentes acercamientos que tenemos. Sí. De oírlo, pues está chido, pero Sí. luego después ya hay un entendimiento. Sí. ¿Y tú, Jess, cómo fue? Híjole, pues yo creo que, no hay algo antes de simpatizante. O sea, yo de plano, es que yo de plano andaba súper perdida. Bueno, pero ahorita como tú lo dijiste, a lo mejor había una gran necesidad en ti. Ah, sí, exactamente. O sea, de ahí lo voy a pasar, ¿no? Sí, exactamente. Había una necesidad porque se estaba viviendo un entorno, como lo dije, bastante tóxico, muy, muy fuera de O sea, ¿era eso o qué? Exacto. ¿Has pensado en eso? No. O sea, ¿qué seguía en tu vida? He pensado, por ejemplo, sí, o sea, de repente hago conciencia y digo, ¿de dónde Dios me sacó, no? ¿Y qué hubiera sucedido si yo nunca hubiera llegado, Sí, no? sí. Pero sí puedo describirlo como, no era ni siquiera simpatizante en ese tiempo, claro, tenía una necesidad y gracias a Dios y a gente que fue y también un día llegaron y me dijeron, oye, está este evento, vas, y yo, pues no sé, yo creo que Dios ya estaba haciendo cosas, ¿no? Y yo dije, sí, claro, pero sí, o sea, y sí, llegó como por necesidad. Creo que coincido un poquito con Marian. Podemos pasar por las diferentes tipos de personalidades, sí. Pero algo que yo sí a lo mejor me he concentrado, y yo creo que todos, es que buscamos, o sea, los que estamos aquí, buscamos llegar a ser discípulos, ¿no? Claro. O sea, finalmente podemos pasar por las diferentes áreas, pero nuestra meta o nuestro corazón está puesto allá. Sí, y sabes, eso está padrísimo. Yo me acuerdo que Rose decía, no, yo creo que Jessie va a ser la última de mis hermanas. O sea, no, como que ella no. Y cuando Rose sintió de que es momento, ¿no? Y la invitó a este encuentro, y Jessie así, sí, y Rose me dijo que sí, O sea, como que, ¿y ahora qué sigue? No tenía un plan. Sí. Ya esperaba el no. Y sí, notamos ese cambio. Y acabas de decir algo bien importante, y es que creo que es importante mencionar. Porque quizá hubo personas, y yo sentí el domingo en la iglesia, como que este mensaje caló. Sí, claro. Porque algunos dijeron, me identifico mucho con los simpatizantes, con los enfermos, o con los amigos, ¿no? Que es, yo quiero todo con Jesús, pero nada con su iglesia. Y quizá se desanimaron, ¿no? De decir, no, pues estoy descalificado, no soy de los discípulos, soy de estos, y estos pues no tienen valor, por así decirlo. Pero es bien importante lo que acabas de mencionar. No importa dónde estés, el chiste es que decidas salir de ahí para seguir a Jesús y convertirte en un verdadero discípulo. Porque la realidad es que todos llegamos, la gran mayoría llega buscando algo, ¿no? Sí. O sea, sálvame mi matrimonio, salva mi vida, quítame esta enfermedad, haz algo, Dios, ¿no? Y eso es una naturaleza del ser humano, en medio de sus más grandes problemas, buscar a Dios. Pero bueno, el chiste es no quedarte ahí. El chiste es no ser de esos 9 leprosos que fueron sanados y se olvidaron, sino de ese uno que regresó, adoró, se postró en tierra y reconoció a Jesús como no solo su sanador, sino como un Señor y un Salvador en su vida, ¿no? Claro. Entonces, pues súper. Ahora, podríamos hablar muchísimo tiempo de esto, y me encanta a mí siempre hablar de discipulado, de discípulos, y creo que es algo que la iglesia necesita
aprender, necesita entender. Pero dos cosas ya para cerrar. Hablamos que los discípulos se caracterizaban por tener una revelación de Jesús. Y creo que hay gente que aún no ha tenido una revelación de quién es Jesús, ¿no? Y es necesaria. Entonces aquí mismo decía que fue el Padre que está, dice aquí en el verso Mateo 16, en el verso 17, cuando Jesús le dice a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy, no? Y Pedro rápido contesta, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos, es el que ha traído esa revelación. Y ahorita lo mencionamos, ¿cómo es importante esa revelación? Porque yo creo que podemos dar el mejor sermón acerca del discipulado. Podemos poner los testimonios más impactantes acerca de un discipulado. Sí. Pero si no se tiene esa revelación, no va a haber ese entendimiento. Claro. Ahora, la gente siempre con nuestro lenguaje cristiano dice, ¿y cómo le hago para tener una revelación? ¿No? O sea, ¿dónde se compra? La pido por Amazon. Pero ustedes, ¿qué es lo que creen? O sea, ¿cómo se puede llegar a tener esa revelación? Está limitada, porque luego también hay doctrinas que dicen que Dios escogió a unos y a otros no, ¿verdad? Y bueno, obviamente no es correcta aunque hay posturas que defienden esta doctrina. A mí me gusta creer que no es Dios quien elimina a unos y escoge a otros, sino que más bien Dios llama a todos por igual. Pero ¿cómo es que ustedes creen, a lo mejor así rápido, que se puede tener esta revelación? A lo mejor alguien quiere contestar esta pregunta. Marian. ¿Qué, Marian? Marian quiere contestar. Dios nos acaba de revelar que tú. Pues es que yo creo que como tener un corazón dispuesto a decir, bueno, Dios, yo quiero, no sé cómo buscarte, sí. No tengo idea, porque a mí también me hacen esa pregunta, es que ¿cómo puedo tener esa hambre? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo leer la Biblia? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo llegar del punto A de no ser atraído hacia las cosas de Dios, de que no me importe, que yo quiera llevar mi vida como yo quiero, hasta ese punto, ¿no? Sí. Y yo sí, qué buena pregunta. Pero lo que yo pienso y lo que yo he vivido es como, solo tienes que tener un cachito de disposición y apertura, y Dios va a hacer el resto. O sea, porque más bien Dios hace todo, pero sí tiene que haber, aunque sea una apertura, una disposición en tu corazón de que digas, Dios, enséñame cómo, porque no sé hacerlo. Dame hambre por leer tu palabra, enséñame a orar, porque no sé hacerlo. Enséñame a querer vivir esta vida conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, porque yo no lo quiero. Pero si tú todos los días oras eso, vas a llegar a un punto en el que ya lo deseas, en que comienzas a caminar de acuerdo a Dios, empiezas a tener ganas de orar, empiezas a tener ganas de comerte la Biblia, y así, pienso yo que es como esa disposición. Sí, súper. De hecho, lo veíamos en los martes del estudio. ¿Te acuerdas del salmo que decía, ¿quiénes verán a Dios o quiénes estarán en la presencia de Dios? Y decía, los de un corazón sincero, ¿no? Sí. Entonces es eso precisamente lo que tú decías, el hecho de decir, pues quiero, de verdad quiero, porque hay quien no quiere tener esa revelación, pero creo que al que realmente quiere, Dios no le niega el acceso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tienes razón, Marian, de una disposición, es decir, quiero, y entonces viene, ¿no? Ahí esta parte de que nuestros ojos son abiertos. Y entonces vemos ahora con mucha claridad quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? Sí. Porque hay gente que entiende que Jesús murió en la cruz y ven la pasión de Cristo y dicen, no marches, pues sí estuvo gacho, ¿no? Pobre Jesús. Incluso a lo mejor teóricamente pueden decir, pues sí, murió por mis pecados, ¿no? Y de alguna manera, pues dicen que me ha dado la promesa de ir al cielo. Pero no hay un entendimiento, no hay una revelación, no hay algo así que, wow, o sea, ahora entiendo, ahora sé lo que significa, ¿no? Pero sí, súper, me encantó.
Y yo creo que por último, ¿cuál ha sido el costo para ustedes? Que este es el último mensaje de la serie, un alto costo, ¿no? Y hablamos precisamente de que las cosas buenas cuestan, ¿no es cierto? Sí. Y hablábamos acerca en el tema de las carreras. Y bueno, a lo mejor saliéndonos de ahí, pues ¿por qué traemos un iPhone y por qué no uno del Oxxo? Pues porque nos gusta el iPhone y le invertimos al iPhone, ¿no? ¿Por qué nos gusta la ropita así de marca y no así la de X, ¿no? Pues porque nos gusta y le invertimos, ¿no? Y aunque la salvación sí es gratuita, seguir a Jesús y convertirte en un discípulo sí tiene un costo, ¿no? Y ahí en el tema mencionamos 4 aspectos que Jesús menciona en Lucas 14. Pero para ustedes personalmente, ¿cuál ha sido ese alto costo que han pagado por ser discípulos? O sea, yo entiendo que hay momentos donde estás en esa encrucijada de decir, híjole, esto me va a costar, o sea, esto me está costando y quizá tengo que soltar esto, quizá tengo que renunciar a X o Y por ser un discípulo de Jesús, porque no es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, vamos a hacer esa distinción, ustedes a lo mejor que están aquí de tiempo completo, pero Yes, que tiene su trabajo, que tiene su familia, sus hijos, y aún así decide ser discípula. ¿Cuál ha sido ese costo para cada uno de ustedes? No sé quién quiera comenzar. Me voltean a ver a mí. Pues la verdad es que no me he puesto a pensar como a fondo cuál ha sido ese costo, pero mencionaste un poquito, ¿no? de la obediencia. No sé. Sí, bueno, no, entendí que obedecer me acercó mucho más a lo que Jesús quiere para mi vida, pero que me haya costado así seguirlo, pues yo creo que es que fue tan radical como me atravesó el corazón, que quizá recuerdo al Quique de hace, no sé, 7, 8 años, bailarín, reconocido, ¿verdad? Pues quizá ese mundo a mí, pues era mi mundo. Sí. A mí me llenaba, ¿no? Era quizá pues ir a competencias, ganar competencias, después dar cursos y andar para acá, para allá, viajando y conociendo y todo. Pero sin embargo, dejarlo no me costó tanto, porque las cosas que pasan en ese ambiente no hacen, o sea, son muy tóxicas, como tú decías, ¿no? O sea, era un ambiente de muchos excesos, era un ambiente muy tóxico, que dejarlo para mí fue, voy a estar mejor con Dios, ¿no? O sea, con Dios voy a estar mejor. Me encanta esto que hacía, me encanta esto que pasaba, pero tú lo mencionabas en el domingo, no se trata de mí, se trata de Él. Y si seguirlo implica que yo tenga que sacrificar lo que yo era antes, aunque me costó un tiempo, lo voy a hacer. Y en la actualidad, pues quizá la familia es la que más sacrifica, ¿no? Sí. Ya hablando desde el contexto de trabajando dentro de la iglesia, pero también hemos podido ver cómo Dios, o sea, Dios se encarga y buscas esos momentos donde disfrutas con tu familia, donde disfrutas con tus padres, donde disfrutas con tus amigos. Y me acuerdo pues también lo que Salomón menciona, o sea, hay un tiempo para todo. Sí. Y desde este lado, trabajando y como discípulo, me acuerdo mucho de eso, porque digo, ok, Dios toca esto, le damos con todo. Dios toca otra cosa, le damos con todo. Toca disfrutar, disfrutamos. Toca trabajar, trabajamos. Toca llorar, lloramos. Pero el enfoque siempre es Él. Sí, y dijiste algo importante, porque precisamente uno de los costos que menciona Jesús es que no tengamos un amor más grande por alguien más que no sea por Él. Sí. Y Él habla del tema de familia, ¿no? Sí. Y sí, en lo personal también a mí es un área que he tenido que sacrificar. O sea, cuando las familias se reúnen, nosotros trabajamos. Claro. Cuando las familias tienen oportunidad de fiesta, a veces nosotros nos toca servir a la gente, a la iglesia.
Y entonces ese intercambio que haces, decir, chin, o sea, no voy a pasar tanto tiempo con la familia porque Dios me está llamando a esto, ¿no? No significa que no los amemos, no significa que no los honremos, pero el tema es que Dios nos ha llamado a esto, ¿no? Súper. Marian, ¿para ti? Ay, para mí yo creo que sí ha sido como el no ser primero yo y soltar el control. Eso ha sido como el costo, así. Y que ha sido ese proceso, ¿no? Desde que me cayó el 20 y dije, wow, sí, pero han sido subidas y bajadas, ¿no? Como de, sí quiero, y luego, no, regrésame, yo quiero controlar mi vida, y luego, Dios, no, dámelo, así. Y así, es como que ese ha sido para mí el costo, como morir a mí yo, y decir, Dios, suelto, te entrego, ayúdame tú, porque eso es ser un discípulo, morir a lo que nosotros anhelamos, queremos, soñamos inclusive, y decir, Dios, lo que tú quieras darme, yo te doy lo que tengo, mis sueños, lo que me gustaría que pasara, para que tú me des lo que tú quieras. Y eso pienso que es lo que a mí me ha costado, como soltar el control y... Sí, y fíjate, hay gente que piensa, es que ellos no tienen nada que hacer, o ellos o sea, como que ya somos seres fríos que no tienen sentimientos, ¿no? Pero ahorita acaba de decir algo bien importante, o sea, el morir a uno, a renunciar a uno, no significa que uno ya no siente. Uno, claro que quisiera, a mí me encantaría los domingos seguir haciendo cosas, levantándome tarde, ir a desayunar a las gorditas, a ir a una charreada quizá, pero esas cosas han tenido que pasar a un lado para hacer lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Entonces sí, súper bien. ¿Para ti, Jess? Pues bueno, yo creo que las mujeres somos mucho del control, entonces a mí también me ha costado esa parte de rendir el control. Somos amantes de eso. Pero sí, eso, o sea, rendir el control, porque aparte no solamente es como el control en cómo funciona la casa, hablando de una casa, de una familia, ¿no? Es el hijo, que todo funcione bien, ¿no? Esa es una parte. Otra parte, por ejemplo, yo puedo mencionar a inicios de que yo llegué igual. Yo tuve que rendir, por ejemplo, mi matrimonio a eso, ¿no? Porque yo había llegado a la iglesia y Nacho pues como que sí, como que no, como que es por ti, pero no quiero. Entonces se venía pues por decirlo así, sí había como problema porque sí, ¿no? Porque no estábamos a lo mejor en ese rato en la misma sintonía que él llegó al ratito después. Pero era eso, ¿no? Decir, ok, yo rindo mi matrimonio, pero para mí primero es Dios, ¿no? Yo primero sigo este camino porque yo sé que, bueno, siguiéndote a ti primero, todo lo demás tú lo vas a arreglar, tú lo vas a acomodar, ¿no? Entonces es como rendir eso, ¿no? La parte de la familia que cuesta trabajo, pero así es, ¿no? El control también, o sea, es como rendir eso. Yo creo que o sea, como que esta vida está rindiendo a cada rato tus deseos. Eso no es fácil, o sea, en lo personal para mí es, quiero esto, pero bueno, te lo dejo a ti, ¿no? Y ya si tú algún día me lo das, excelente, y si no, no pasa nada, ¿no? Pero es llegar como a ese punto de decir, ok, lo rindo a ti. Rindo mis deseos a ti, rindo mi vida a ti, para que tú hagas cosas, ¿no? En mi vida, en mi corazón, en mi familia y etcétera. Sí, claro. Y precisamente ahorita conectando con eso y a lo mejor para ir cerrando, algo que a mí me gusta es que en Lucas 18, cuando dice un líder religioso le hizo a Jesús la pregunta de qué puedo hacer para heredar la vida eterna, y ya él le dice, es el tema de este joven rico, ¿no? Que vendiera sus posesiones y todo esto. Y él dijo, ay no, porque se puso triste porque era muy rico. Y entonces Jesús dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ahora no se refería, es para los que aman más el dinero que a Dios. Qué difícil es. Es más fácil, dice Jesús, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron dijeron, entonces ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y aquí me encanta Pedro, porque Pedro lo salta. Y él salta en todas partes, ¿no? Y él dice, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. O sea, como que él ahí tuvo un momento de miedo de decir, o sea, si ese no puede, si ese tampoco puede, o sea, esto está bien difícil, nosotros lo hemos dejado todo. Y entonces, pero Jesús responde, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá, ¿no?
Y entonces ahí está, o sea, lo que tú hoy, ese costo que estamos pagando, que es mucho, que es alto, que duele, que nos limita quizá en algunas cosas, es algo que recibiremos una recompensa. Y siempre me ha encantado esta versión porque aquí dice, recibirá mucho más en esta vida. Porque, claro, la vida eterna, todos tenemos esa esperanza, ¿no? Sí. Pero a ver, hay quien dice, pero mientras llegue ese momento, llega, aquí estamos sufriendo. Pero no, Jesús dice, en esta vida recibirás mucho más. Pero la condición es dejar cosas por el reino de Dios, no por otra cosa. Porque a veces hacemos como los hijos de Aarón, presentamos sacrificios extraños, cosas que Jesús no te pidió. Sí, claro. Y tú dices, pero es que yo no te lo pedí, a decir Jesús. O sea, eso tú lo dejaste porque tú te equivocaste, tú esto, tú el otro. Pero yo no te lo pedí. Las cosas que sí dejaba, y esas cosas que tú dejas por tu propia decisión, o porque te equivocaste o por X o Y, pues no tienen recompensa. Pero lo que dejas por el reino de Dios, ahí sí tiene una recompensa, ¿no? Y a mí me ha tocado ver cómo gente sacrifica su trabajo. Es que no puedo servir porque tengo mucho trabajo, pero luego tienen un entendimiento y entonces dejan a un lado. No es que descuiden el trabajo en realidad, porque sino es que le están dando un lugar a Dios más importante incluso que a su trabajo, y tienen mayor bendición que cuando estaban todo el día metidos en el trabajo, ¿no? O hay quien dice, no, pero es que ahorita mi familia necesita tiempo, por eso no puedo servir a Dios, no puedo. Y entonces, no es que tu familia sea menos, es importante, pero es que Dios te está demandando esto, y cuando tú le das, Dios se encarga de tu familia, ¿no? Ahorita tú lo dijiste, todo cobra un orden correcto, ¿no? Entonces creo que ese es el cierre, de animar a la gente que quizá nos escuchó, decir, no tengas miedo a convertirte en un discípulo de Jesús, ¿no? O sea, es una vida que vale la pena vivir. No es sin problemas, aclaramos, no es color de rosa, pero realmente es como lo decíamos desde el principio, Mateo 20. Lo dice, tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, cuando uno se convierte en discípulo, uno garantiza esa participación de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues genial. Espero les haya gustado este tiempo, que lo hayan disfrutado como nosotros, y ayúdanos a compartirlo, a comentar ahí, a suscribirte a nuestro canal y compártelo con alguien más, quizá pueda ser de bendición. Sí, así es. ¿Algo más, chicos, que quieran decir? No, pues yo nada más, si alguien se siente simpatizante, amigo, pues así pasamos todos, ¿no? Religioso, o sea, ahí vas avanzando, entonces ya sigue el discipulado cada vez más cerca. Entonces, pues todos pasamos por ese proceso y no tiene nada de malo, porque ese proceso te va acercando, ¿no? Solo es tener la meta clara. Hacia dónde vamos. Sí, y que no se desanimen, busquen a Dios y tengan una disposición chiquita, aunque sea, de dejar que Dios haga todo en ustedes, porque no se trata de ustedes, no se trata de cuán buenos pueden ser ustedes, sino se trata de Dios. Entonces anímense a buscarle y a pedir eso en Dios, para que su vida pueda ser de bendición y siendo discípulos y tengan algo diferente en esta vida a lo que han vivido. Yes. Muy bien. No, pues igual, o sea, disposición, apertura de corazón y mucha fe, porque yo creo que con fe pues todo se puede. Pues gracias por seguirnos. Dios les bendiga. Bye.